continuamos en nuestra tarde con todos ustedes y ya tenemos a nuestro siguiente invitado aquí en el plató. Con nosotros está Rafael Cantero de Cicbatá. Rafael, gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta tarde. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer, como siempre, tenerte aquí, en este caso para hablar de turismo sostenible, porque habéis llevado a cabo unas jornadas, concretamente la semana pasada, donde 4 universidades andaluzas se han sumado a esta iniciativa para, no sé si sacar al final conclusiones o valoraciones sobre el turismo sostenible. Cuéntanos un poquito en qué ha consistido y cómo se han desarrollado. Sí, las jornadas son, digamos, el epílogo de un trabajo que se ha desarrollado en 4 universidades, como tú comentabas, que son la Universidad de Granada, de Jaén, de Cádiz y la Universidad de Córdoba. Se han desarrollado en estas universidades diferentes cursos y seminarios relacionados con el turismo responsable y sostenible. Sí. Y aparte en estas universidades se ha desarrollado también este trabajo en ciclos formativos de varias provincias andaluzas, incluida Córdoba, en Málaga, en Sevilla, ciclos formativos relacionados también con el turismo, donde también se ha tratado con los alumnos de estos ciclos formativos la temática del turismo responsable y sostenible. Sí. ¿Qué es este tipo de turismo? Bueno, pues esa pregunta es la que nosotros, con la que nosotros trabajamos todo el rato, tanto en los ciclos formativos como en la universidad. Porque una de las cuestiones que hay que dejar siempre, intentamos dejar clara desde el principio, es que cuando hablamos de turismo responsable no estamos hablando de un tipo de turismo más, sino estamos hablando de una categoría del turismo como sería el turismo rural o el turismo de naturaleza o el turismo para el avistamiento de aves o el turismo de sol y playa, sino que se trata de una orientación, de un enfoque general del turismo. ¿Hacia dónde? Pues fundamentalmente hacia el cumplimiento de parámetros que tienen que ver con la responsabilidad social y con la sostenibilidad desde el punto de vista también social, económico, por supuesto, y medioambiental. ¿Por qué turismo responsable? Porque en ese enfoque nosotros, se valora, y nosotros así lo planteamos en estas actividades, se valora que en el turismo responsable debemos estar todos los actores sociales que de alguna manera estamos involucrados en el turismo, que no son solamente las empresas turísticas que deben estar, que no son solamente las administraciones públicas, que a través de las políticas y de gestión del turismo deben de estar, sino que también creemos que debe estar la sociedad en general, las organizaciones sociales y también, por supuesto, las universidades, porque tanto en las universidades como en la secundaria, en los ciclos formativos, es donde se forma a los futuros profesionales del turismo. No obstante, es un planteamiento que hay que lanzar a la ciudadanía en general, es decir, porque el turismo responsable y sostenible está imbuido también de muchos principios y muchas características de lo que sería el consumo responsable, es decir, como consumidores, qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestro viaje, a la hora de planificar nuestras vacaciones, qué le tenemos que pedir a ese producto turístico desde el punto de vista ambiental, pues por ejemplo, que sea un producto turístico que respete el medio ambiente, que no contribuya al cambio climático, sino por el contrario que colabore en la lucha contra el cambio climático. Desde el ámbito social, pues que se respeten los derechos laborales de las personas que están en el sector, desde el punto de vista de la equidad de género, con respecto a respetar también el papel de las mujeres que trabajan en el turismo y que no se den determinadas situaciones ni de acoso o explotación sexual, que muchas veces son asociadas al fenómeno del turismo. En definitiva, son una serie de elementos
que hoy en día ya son indiscutibles, pero no solamente nos interesa desde ese plano, digamos, de cumplir con esos objetivos que están en el marco de los derechos humanos, sino que, por otro lado, nos vamos viendo que cada vez más personas, cuando planifican su viaje, cuando planifican sus vacaciones, empiezan a tener en cuenta algunos de estos factores. Es decir, el turismo responsable, el turismo sostenible ya no es algo marginal, sino que empieza a tener un hueco y a tener a tener un espacio, ¿no? A la hora de los objetivos o de los planteamientos que se hace el ciudadano que quiere hacer turismo, que quiere tomarse unas vacaciones, viajar, etcétera, ¿no? ¿Somos conscientes de la importancia que realmente tiene este tipo de turismo y que nos planteemos una serie de preguntas a la hora de elegir desde el destino al que queremos ir hasta económicamente cuánto nos va a costar, cómo tenemos que llegar? ¿Somos conscientes realmente de la importancia que tiene ya no solamente esas preguntas, sino el propio turismo sostenible? ¿Somos cada vez más los que nos apuntamos a este tipo de turismo? Somos cada vez más, pero tampoco podemos negar que en nuestro país todavía es una minoría las personas que a la hora de planificar su viaje, de planificar sus vacaciones, buscan, digamos, esos niveles, ¿no? Esas cuestiones relacionadas con la sostenibilidad o con la responsabilidad en el producto que ellos van a adquirir, ¿no? Sería, por ejemplo, hay varios ejemplos que se pueden poner, pero bueno, el más gráfico, el que puede llevar más a las personas que nos estén viendo, sería el de transporte. Sí. Depende mucho también el tipo de transporte que nosotros utilizamos. No es lo mismo una visita a una ciudad o una visita a un entorno hecho con un transporte sostenible, como puede ser la bicicleta, o como puede ser a pie, o como puede ser un vehículo eléctrico, que un transporte en vehículo privado o un transporte en avión, etcétera. Entonces, esos son algunos de los elementos que se empiezan a tener en cuenta. Sí es cierto que cada vez más personas empiezan a interesarse por ese tipo de productos turísticos. Turísticos, por ejemplo, en el que el viaje se hace en bicicleta. De hecho, el cicloturismo está aumentando muchísimo, no solamente en el ámbito rural o en el turismo que se da en espacios naturales, sino también, por ejemplo, en las ciudades. ¿Y qué nos va en ello? Sería la pregunta. Es decir, ¿por qué tenemos que elegir un producto turístico responsable o sostenible? Bueno, pues nos va en ello nuestra propia supervivencia de alguna manera. Es decir, nos va en ello la lucha contra el cambio climático, nos va en ello también el respetar nuestras manifestaciones culturales, la diversidad cultural, y también nos va en ello derechos que son como los derechos laborales, es decir, como la dignidad tanto de hombres y mujeres que trabajan en la industria del turismo. Lo que ocurre es que, digamos que la relación que siempre hemos tenido con el turismo ha sido una relación en la que se ha visto al turismo casi siempre como una industria limpia, limpia e inocua, es decir, que no producía ningún tipo de problema. El turismo era algo que se podía dar perfectamente sin más planteamiento que, bueno, que acoger al turista y ser simpático, etcétera. En las ciudades vamos viendo ya cómo el turismo va generando los primeros conflictos. Aquí en Córdoba también tenemos nuestros debates ciudadanos, nuestros debates y nuestros pequeños conflictos, ¿no? Por ejemplo, el que siempre se suscita con yo pienso que es la fiesta tradicional cordobesa por excelencia, que son los patios, ¿no? Cómo se suscita alrededor del turismo
ya si es el modelo adecuado, si realmente esa masificación que se está dando ya por hecha cuando se acerca el fin de semana o la semana grande de los patios, realmente sirve para trasladar lo que supone de cultura, de historia, de manifestación cultural, de forma de vivir los patios cordobeses, y por eso cada vez más la gente empieza a tener una visión crítica sobre el turismo, que no quiere decir de rechazar el turismo, sino una visión crítica quiere decir que ponderemos y pongamos en la balanza las cuestiones positivas, por supuesto, pero también las cuestiones negativas para actuar como consumidores y dirigirnos a productos que puedan ser, aceptables dentro de esos parámetros de responsabilidad y sostenibilidad, ¿no? Rafael, y después de estas jornadas, ¿en qué punto nos encontramos? ¿A qué punto habéis llegado con las conclusiones? Porque también habéis habéis realizado, un manifiesto también en el que algunas de estas conclusiones quedan reflejadas. ¿Qué podemos decir después de estas jornadas que se han llevado a cabo aquí? Bien, pues ahí hay bastantes conclusiones. La primera, digamos más general, es que hay que continuar en este trabajo de formación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los futuros profesionales del turismo, no hay una formación suficiente en cuanto a un turismo responsable y sostenible. De hecho, los estudiantes de universidades que han hecho estos cursos y seminarios o los estudiantes de ciclos formativos han descubierto por primera vez este tema. Lo desconocían por completo, lo cual nos parece que es grave, es decir, cuestiones que a un profesional del turismo no se le hable de equidad de género, de la trata de personas o de la explotación sexual asociada en muchos casos al turismo, es preocupante, ¿no? Porque estamos como dejándolo sin herramientas, ¿no? y sin una visión crítica que después le pueda ayudar a desarrollar su actividad. La primera sería, debemos seguir adelante. Yo creo que la segunda conclusión en la que todo el mundo estaba de acuerdo es que está bien desarrollar esas actividades hacia esos futuros profesionales del turismo, pero cada vez más tenemos que bajar a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, al ciudadano que a la vez es turista, que tiene unos derechos, pero que tiene que ser cada vez más consciente de que esos derechos que tiene adquiridos, esa titularidad de derechos que tiene como ciudadano, también debe representarlos cuando es turista, es decir, cuando hace un viaje, cuando hace turismo. Tenemos que trabajar en la sensibilización y en la educación de la población, porque si no, ese conflicto entre turistas y ciudadanos cada vez va a ir creciendo más, Eso por un lado. Y por otro lado, también se ha puesto el énfasis en que debemos de empezar a descartar una puesta en escena que hacen todos los políticos de todos los colores, ya sean de gobiernos municipales o de gobiernos autonómicos nacionales, que es aventar la cifra del número de turistas, como si el aumento del número de turistas conllevara de manera directa e incuestionable beneficios al desarrollo local, a aspectos como el empleo, la equidad de género, el derecho a la vivienda. Hay que empezar a buscar otros indicadores para medir cómo el turismo contribuye en nuestra comunidad. No podemos quedarnos solamente en la cifra del aumento de número de visitantes, porque después esa cifra de aumento de visitantes no se traslada a las consecuencias que debería de tener, como por ejemplo el descenso del paro juvenil o la mejora de las condiciones, por ejemplo, de las camareras de piso, o el caso de aspectos como el derecho a la vivienda o el derecho al agua. Es más, lo que nos estamos encontrando es en que
alrededor del turismo se está produciendo algunos fenómenos relacionados que se intentan ahora normalizar y ordenar, relacionados con la economía colaborativa, como es por ejemplo el tema de las viviendas de alquiler, los pisos de alquiler, que producen quizá un efecto negativo en cuanto al derecho a la vivienda, porque aumenta el número, aumenta el precio de los alquileres y por tanto dificulta la accesibilidad de personas sin recursos al alquiler de una vivienda. Todo este tipo de cuestiones son cuestiones que hay que tener en cuenta y hay que corregirlas. Por eso nosotros siempre decimos, o un poco eso, es un poco ese planteamiento y eso que se dice también en la declaración que tú hablabas, que queremos ahora hacerla pública y difundirla, que el número de turistas no es representativo ni es ni bueno ni malo. Es decir, tendríamos que ver si realmente el aumento de turistas está beneficiando y en qué a la comunidad, ¿no? Porque también se pueden tomar medidas, ¿no? Para gestionar el turismo de otra forma o para buscar otros elementos que contribuyan, bajo nuestro punto de vista, en esas cuestiones relacionadas con la responsabilidad, con la sostenibilidad, a la comunidad, ¿no? Esas serían las dos grandes conclusiones que emanan de esa jornada, ¿no? Y una que a mí me parece que es fundamental y muy interesante en este tema, y es el convencimiento de todo el mundo de que este es un trabajo en el que solo cabe la posibilidad de que podamos desarrollarlo todos los actores, como comentaba antes, todos los actores sociales implicados. Es decir, esto no es un tema exclusivo de organizaciones sociales, no es un tema exclusivo de empresas, no es un tema exclusivo de universidades o instituciones públicas, es un tema en el que estamos todos juntos en la mesa debatiendo y buscando soluciones a esos problemas, o pues cabe la posibilidad de que no exista un buen gobierno alrededor del turismo, ¿no? Y la cuestión es que debe haberlo, porque por otra parte todos somos conscientes de la importancia, por ejemplo, que tiene el turismo en nuestra ciudad. Es decir, que tenemos siempre, deberíamos de tener siempre una preocupación por ir más allá, ¿no? de cuestiones tan puntuales o tan poco precisas como puede ser el número de turistas, y plantearnos realmente o proyectar un poco hacia dónde queremos llegar, ¿no? Como ciudad, ¿no? En este tema, ¿no? Ahí hay muchas relaciones y muchas interacciones, por ejemplo el turismo y la cultura, el turismo y el medio ambiente, el turismo social, o sea, que se pueden dar perfectamente en esta ciudad, porque es una ciudad que por otra parte es querida, es amable por el turista, es una ciudad que todo el mundo fuera de Córdoba, si no la ha visitado ya, siempre desea visitar. Es decir, yo pienso que si hiciera una encuesta, Córdoba sería de esas ciudades que estarían en esas listas de ciudadanos de otras partes de España e incluso del mundo, ¿no? Con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Rafael, y por haber hecho este resumen de las jornadas de turismo sostenible que habéis llevado vosotros a cabo. A ver si todos aprendemos y nos vamos sumando también a este otro tipo de turismo que va muy vinculado con lo que ya cada uno elija. Turismo de cercanía, de lejanía, de campo, de playa, pero que sea sostenible. Efectivamente. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a ti, Amparo.